Buenos días, entonces comenzamos con el tema estado de tensión o tensiones. La semana pasada fue la única clase de desplazamiento, eh, que por el cronograma no tenemos más tiempo que eso. Como ya anticipé hace un ratito, estamos pensando tal vez en la primera semana de febrero, en la semana de finales, agregar una especie de clase consulta para desplazamientos, porque tuvieron solo la clase la semana pasada y el parcialito es la primera semana que retomamos las clases en febrero. Entonces estamos viendo si agregamos alguna clase consulta en esa semana, si ustedes lo necesitan. Y mientras tanto, seguimos avanzando con los otros temas. Hoy vamos a ver estado de tensión y estado de deformación. La clase que viene seguiremos con estado de formación y empezamos a hablar de teoría de estado límites, que no llegamos a cerrarlo en diciembre. Total, el parcial está todavía más atrás en febrero, entonces en febrero retomaremos todo esto. Intentaremos vencer la inercia en ese momento, pero para lo que nos compete diciembre, sería bueno cerrar estado de tensión y estado de deformación. La clase de hoy entonces son dos presentaciones. La primera únicamente estado de tensión, y empezamos con este tema, que en este caso lo hizo Cata y Clara, que Cata y Clara sigue con nosotros, están por ahí en las camaritas. Gracias, Cata y Clara, o Clata, como era comúnmente conocida. Y vamos a empezar a hablar entonces de lo que es el estado de tensión, de lo que son las tensiones y estas cosas, que ya tienen más o menos una idea, pero el concepto de tensión es mucho más amplio y mucho más abstracto de lo que veníamos manejando. Entonces, a lo que venían calculando con tensiones, que simplemente antes calculaban tensiones para cada solicitación, vamos a intentar englobarlo en una única cosa y ver cómo se suman, o mejor dicho, cómo se complementan estas cosas. Entonces, como ven acá, lo que vamos a trabajar es con un punto. Dentro de nuestra barra, lo que habíamos hecho antes es ir a una sección, y ahora dentro de esa sección vamos a ir a un único punto. Estamos hablando de un punto, una barra, es decir, un punto no tiene dimensiones, y para hablar de un punto solemos dibujarlo como un cubito de forma diferencial, pero lo dibujamos como un cubo simplemente porque usamos coordenadas cartesianas, y es una buena manera de esquematizarlo, pero vamos a siempre hablar de un punto que no tiene dimensiones infinitas, que no tiene un volumen determinado, son todas unidades diferenciales, y por lo tanto estas tensiones también van a ser cosas relacionadas a este diferencial de sólido que tenemos y vamos a trabajar. Y ahí es donde empieza a complicarse un poco el concepto, porque vamos a estar trabajando con un punto, y este punto para distintas direcciones va a tener asociada distintas tensiones. Y este mismo punto lo puedo escribir en distintas coordenadas, porque total el punto no conoce ejes y no tiene por qué estar en X y Z, puedo cambiarlo de coordenadas, y ahí es donde se empieza a complicar un poco el tema de esto de estado de tensión, estado de formación y el manejo de tensores. Hago un pequeño disclaimer que le repetiré a lo largo de la clase. El tema de este estado de tensión y estado de formación, y más particularmente el tema de relaciones entre tensiones y formaciones, es un tema que a mí me gusta mucho y es un tema que le dediqué bastante y está muy relacionado a lo que fue mi doctorado. Así que les pido disculpas porque se me va a escapar hablar un poco de más de estas cosas, porque cuando uno tiene cierta pasión por cierto tema, termina compartiendo información de más. Así que antes de meternos con estas cosas complicadas, empecemos con una especie de repaso de qué fuimos haciendo hasta ahora en el cuatrimestre y ver eh, cómo continuamos. Cuando empezamos con la primera solicitación, que era solicitación axil, ¿qué tensión calculábamos y cómo la calculábamos? Y están más que habilitados de prender el micrófono y decir algo. ¿Qué tensión calculábamos en axil? Tensión normal. Tensión normal. ¿Te acordás cómo llamábamos a nuestra tensión normal? ¿Con qué letra dices? ¿Con qué letra? Sigma. Sigma. X. ¿Y en qué dirección? X. ¿Por qué X?
porque era el plano X, o sea, la normal era el eje X. Perfecto. Entonces, esto es lo primero que quería intentar superar un poco. Cuando hablamos de una barra, está más que claro qué es la tensión normal, porque si hablamos de una barra, lo que llamamos tensión normal es la que estaba asociada a la normal de la sección. Cuando hablamos de un punto, ya no podemos hablar de simplemente de tensión normal, porque el punto ya es medio que si tenés un punto perdido que no corresponde a la barra, ¿cuál era el eje de ese punto? El punto ya no tiene ejes, tiene simplemente direcciones y en Axil calculamos una tensión que es normal, pero que es normal al plano X. Y es necesario aclarar que calculamos la tensión normal al plano X. ¿Cómo calculamos este sigma? La integral de n sobre a en el área. La integral de n sobre a en el área. Vamos a escribir esto y No, no después hablo de la integral. Solo pensar qué n estamos sobre, haciendo. ¿Cómo? ¿Me te repetís? solo n sobre a. N sobre A. Lo que dijiste estaba bien, pero lo que dijiste lo que querías decir era que la integral de sigma x era n. Y si sigma x es n sobre a, medio que trivialmente me estás diciendo que la integral de n sobre a en el área era n, que era correcto, pero la manera que usábamos para calcular la tensión en sí era la normal dividido el área. Mientras más normal, más tensión, mientras menos área, más tensión, porque más fuerza se distribuye en menos área. Y la tensión que calculábamos era la normal al plano X, o la tensión en la dirección de X. En flexión, ¿qué tensión calculábamos y cómo la calculábamos? Nuevamente, ¿qué letra le asignamos, asociada a qué plano estaba y cómo se calculaba? La llamábamos sigma también. Sigma, asociada a qué plano. Teníamos un sigma en el plano en el que formaba el momento. ¿Y en qué plano deforma el momento? En IX, ¿no? En... No te llegué a No, en entender. IZ, en IZ, en IZ. Voy a mi sección. ¿Cómo era la deformación debido a cierto momento? ¿Cómo deformaba esto? ¿En qué dirección? Nuevamente el X es este y después el Z ahí nunca me acuerdo. Creo que este es Z y esto sí. La deformación. ¿En qué direcciones? En X. Exacto. Lo que hacíamos era justamente decir que si teníamos, por ejemplo, un momento de este estilo, este punto se deformaba para atrás, este punto se estiraba, asumiendo la hipótesis de Bernoulli, se estiraba de esta forma y así se deformaba, y ese era el épsilon, y cuando lo relacionábamos con mu, calculábamos sigma, y entonces calculábamos nuevamente una tensión normal en dirección de X. Las tensiones normales siempre tienen un solo subíndice por costumbre. En muchos libros se repite y se lo llama XX, pero dado que las tensiones normales siempre están en la dirección del mismo plano, se suele poner un solo subíndice, entonces se indica la dirección que tiene la tensión, y las tensiones estas son normales nuevamente al plano X. ¿Cómo calculábamos tensión con flexión? Momento en I por la distancia en Z
¿Sí? dividido el momento del J. El Bien. JI. Lo pongo como línea neutra porque en función de si es X o es Y, perdón, si es Z o es Y será una cosa distinta, pero es un momento dividido el J de ese mismo eje por la distancia a ese eje, que es lo que intenté escribir ahí. Pero notamos que tanto axil como flexión calculan la misma tensión normal en la misma dirección. ¿Qué tensión calcula la torsión? ¿Qué calculábamos? ¿Qué letra y en qué direcciones? ¿Y cómo la calculábamos? ¿Qué letra tenía? ¿Qué letra le damos? Y después, ¿qué nombre le damos a esa letra? Tau. Bien, entonces le damos la letra tau. ¿Y cómo llamábamos estas tensiones? ¿Siguen siendo tensiones normales a algo? Tangencial. Entonces, Tángel. gracias. No sé quién me estaba hablando que me perdí. Pero sigma era normal, que termina siendo en el caso simplificado de barras, no es un caso genérico, en X, y los taus son tangencial. Entonces, lo llamamos con otra letra simplemente para diferenciar que uno es normal al plano y otro es tangencial al plano. Me quedó medio raro eso, pero quedó. Hay muchos casos que llaman a todas las cosas sigma y simplemente aclaran usando los ejes si es tangencial o normal. Entonces, calculábamos un tau, que era una tensión tangencial. ¿Cómo la calculábamos? ¿Qué fórmula usábamos? Depende de la sección. Elegite alguna, Lucas. IPN, una sección abierta, ¿cómo sería? Lucas quiere el IPN, entonces escribiremos el IPN. ¿Cómo es la fórmula para el IPN? Momento sobre JT por E. Momento sobre JT por E. Siempre las fórmulas de torsión eran similares. Si era Brett era un poco más molesta, pero tenía la misma idea. El momento dividido algo, que ya no era un JT. Si era Coulomb, era el momento dividido el JP por la distancia, por el radio. Entonces siempre tenía una forma distinta. Esto ahí, esa fórmula, tómenla con pinzas, pero es algo de este estilo siempre. Un momento muchas veces multiplicado por cierta distancia, ya sea el espesor o el radio o lo que sea, dividido el JT o el JP, dependiendo de la sección. Ya tuvimos una clase entera para hablar de torsión, esto simplemente para recordar más o menos cómo era. Pero ahora la pregunta que sí nos compete es ¿en qué dirección? Porque sabemos que los sigmas son en X, pero los taus, ¿en qué dirección son? ¿También son en dirección X o qué dirección tiene el tau de torsión? Pertenece al plano IZ. Pertenece al plano IZ. Vamos a dibujar una sección. Voy a ir con una circular porque Coulomb es más sencillo. X y Z pertenece al plano IZ. Eso es correcto. Porque las tensiones debido a tau, las taus debido a la torsión son algo de ese estilo.
y fíjense que pertenece correcta al plano IZ, y esas tensiones las llamamos o XY o XZ. X porque son perpendiculares al plano X, fíjense que el plano IZ es justamente el plano perpendicular a X. Es lo mismo decir el plano IZ que el perpendicular a X, como son ejes cartesianos. Entonces, es el plano perpendicular a X y después puede tener dirección Y si va para allá y dirección Z si, por ejemplo, acá que va para arriba. Entonces, perpendiculares a X siempre y pueden tener o dirección Y o dirección Z. Entonces pueden ser o tau XY o tau XZ. La torsión genera esas tensiones tangenciales. ¿Qué me genera el corte? ¿Qué tensión genera el corte? Tensiones normales, tensiones tangenciales, otro tipo de tensión, tensiones de resbalamiento, tensiones muscular tangencial, responde José Ramos. Tau genera, corte genera tangencial. ¿Cómo calculábamos las tensiones de corte? Debido al corte. Esto lo rinden el martes. Esto sirve como repaso. ¿Cómo calculaban tensiones debido al corte? A los esfuerzos de corte o flexión variable. Queso sobre jabón, queso sobre jabón, queso, jabón. Y mientras más Q y más momento estático, mayor era el tau, y por eso iban sumando momentos estáticos, Q era constante en la sección, y dentro de la sección el tau variaba según cómo variaba mi momento estático. Adicionalmente, tenían que calcular el J, que era cuánto resistía la flexión variable, y como lo repartían en un ancho de corte, nos aparecía este B. Esta tensión vuelve a ser tangencial y por eso la llamamos tau. Y nuevamente, ¿en qué dirección es ahora estas tensiones tangenciales? X, Y o XZ, al igual que torsión, si tenían, por ejemplo, la U, no vamos a olvidar un segundo todo el tema del centro de corte, que ya lo conocen muy bien, pero si tienen este corte, tienen esto, esto y esto, más todo el tema relacionado al centro de corte, pero fíjense que justamente esta acá va en dirección Y, esta acá va en dirección Z, y siempre son perpendiculares a X, porque justamente tomamos una sección perpendicular a X. Entonces, las taus, debido a Juravsky, se calculaban de esa forma y también eran en XY o en XZ. Entonces, fíjense que lo que vemos en esta materia, por simplicidad de esta materia, es simplemente las tensiones perpendiculares a X en dirección normal, estas dos, o en dirección tangencial, estas dos. Pero solamente estamos, como analizamos una sección de una barra, terminamos calculando tensiones perpendiculares al plano X y terminamos reduciéndonos a estas tensiones de acá. El tema es que esto de acá no son todas las tensiones que existen, son las tensiones que calculamos de forma simplificada para una barra, porque tenemos ahí metidas un montón de simplificaciones que nos llevaron a esto de analizar una sección. La realidad es que así como teníamos y tenemos tensiones asociadas al plano X, tenemos tensiones asociadas al plano Y, tensiones asociadas al plano Z, y cuando juntamos todas esas tensiones, es que llegamos al tensor de tensiones. Cuando llevemos toda esta teoría a barras, lo vamos a reducir efectivamente a un tensor que tiene muchos ceros, porque solo vamos a tener tensiones normales debido a axila y flexión, y tensiones tangenciales debido a torsión y corte. Pero no vamos a tener sigma I
ni sigma z, ni tau y z, porque justamente le metimos la simplicidad de analizar solo barras con hipótesis metidas, con Bernoulli, con linealidades, con materiales elásticos isótropos. La suma de todas esas hipótesis nos llevan a un tensor reducido, pero la realidad es que si analizo otra estructura, una placa, me aparecen otras tensiones. Si analizo un sólido, tengo todas las tensiones. Inclusive si analizo una barra, pero sin todas estas simplificaciones, si analizo una barra con comportamiento anisótropo, me empiezan a aparecer cosas raras acá. O si analizo una barra con grandes deformaciones, me empiezan a aparecer cosas raras. Entonces es importante que en alguna materia vean un caso más general de tensiones y deformaciones, que es la única materia obligatoria que ven esto con un poquito de formalidad, pero eventualmente lo aplicaremos a las barras que venimos analizando y lo reduciremos a esto. Nuevamente, esto lo veremos, estas simplificaciones las empezaremos a tratar la semana que viene. Primero veremos esto de forma más general para saber bien cómo operar con un tensor de tensiones en el caso de que no tengamos simplemente barras. Recién pensamos que son estas cosas, las que son ceros son la misma idea, porque justamente lo que estábamos haciendo recién era, si esta cara era mi sección, en esa cara habíamos calculado el sigma x y tau x z y tau y z. Calculamos solo esas porque son las tensiones que tiene mi sección, el punto de mi sección. Cada punto de mi sección tiene un conjunto de estas de acá. Pero ya saben que, por ejemplo, por Cauchy, si tenemos esas tensiones tangenciales, tenemos estas tensiones tangenciales en la cara de arriba y en la cara del costado, y lo mismo con las otras tres caras que no tenemos. Entonces ya de por sí tenemos este tau y z y tau zx. Y si nos vamos fuera de las simplificaciones de las barras que estamos trabajando, nos empiezan a aparecer las otras como el sigma z, el sigma i y los otros dos taus para llenar los ceros que tenemos abajo. En barras no tenemos sigma i y sigma z por simplicidad, pero en una placa, por ejemplo, tenemos sigma i, no tenemos sigma z. Si nos vamos a un sólido, tenemos todo junto y no tenemos ceros. Entonces, empezaremos a trabajar esto como si fuese un sólido, como si fuese un continuo con todas las cosas, y justamente cuando tenemos un continuo con todas las cosas, tenemos este cubito, que era más o menos lo mismo que estaba dibujando recién, pero completo para las 6 caras. Tenemos en la cara X lo que dibujé antes, pero después tenemos un conjunto en la cara Y, en la cara de Z y en las caras de atrás para lograr el equilibrio. Cuando agarraban este cubo, para llegar a este cubo, en la teoría hicieron ese paralelogramo de tensiones. Para llegar a esta expresión hicieron ese paralelogramo. Y luego a este cubo aplicaron ecuaciones de equilibrio para llegar a las ecuaciones de equilibrio diferencial del cubo. Todo eso medio que lo vieron en la teórica y es importante que lo estudien para el final. Ahora avanzaremos más en la operatoria de cómo funcionar con esto. Entonces, básicamente, cuando armaron este cubo y calcularon todo esto, lo que calcularon son todas las tensiones que tiene ese punto calculado para eje X y Z. Y cuando hicieron esto, lo que hicieron fue calcular todas las tensiones que tiene ese punto. Las calcularon en eje X y Z, pero una vez que tienen las tensiones, este tensor armado en ciertas coordenadas, ya conocen toda la información de tensiones que tiene este punto. Y lo que vieron es que, por ejemplo, si agarran el tensor y lo multiplican por cualquier normal, pueden calcular las tensiones asociadas a esta normal.
Entonces, por ejemplo, si yo busco una normal que sea 1, 0, 0, esto acá es la normal del plano X, y cuando multiplico mi tensor de tensiones por la normal del plano X, me da justamente eso ahí. Que es justamente la normal al plano X y las tangenciales, o sea, la tensión normal del plano X y las tensiones tangenciales del plano X. Si yo hubiese puesto la normal del plano Y, me daban esto de acá, que es la tensión normal del plano Y y las tangenciales, pero vale lo mismo para cualquier dirección que yo le ponga, no necesariamente X y Z. Entonces, si yo quiero calcularle la tensión de cualquier otra dirección n, simplemente busco las coordenadas de esa, perdón, la dirección de ese versor, lo reemplazo acá, lo multiplico por el tensor y calculo la tensión asociada a esa dirección. Y si yo aplico cualquier dirección y me da las tensiones asociadas a esa dirección, este tensor de acá tiene la información de todas las tensiones de mi punto. No solo tiene la tensión asociada a las coordenadas X y Z. Ese tensor me da el estado tensional del punto y por eso se llama el tema estado de tensiones. Cada punto tiene un estado de tensiones y ese estado de tensiones lo decidí escribir en X y Z, pero lo podría haber escrito en otro sistema de coordenadas y no importa en qué eje de coordenada elija, el estado de tensiones es el mismo. ¿Cómo está solicitado ese punto? Me lo dice mi tensor de tensiones. Entonces, el tensor de tensiones me brinda información de la tensión, el estado tensional a la que está sujeto mi punto. Y repito nuevamente, es un punto. Ya no estamos hablando ni de una barra ni de una sección. Cada punto de mi sólido tiene un estado tensional. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Acá es donde yo me vuelvo un poquito pesado y la razón que esto es un tensor y no es una matriz es que justamente ese tensor me da la información de las tensiones del estado tensional de mi punto. Y yo decidí escribirlo en X y Z, pero puedo escribirlo en otro sistema coordenado. Cuando ustedes hacían un cambio de base en álgebra, cuando hacen ese cambio de base, lo que hacen es cambiar los ejes, cambian los numeritos que tienen acá adentro, pero el tensor es el mismo, porque el tensor te da la información de las tensiones de mi punto, y si eso lo escribo en otro eje coordenado, no cambié el tensor, cambié las direcciones en que lo escribo. Y por eso estos son tensores de tensiones, y es un tensor de tensiones y no es una matriz, porque este señor es siempre el mismo para cualquier eje de coordenada, simplemente aplico un cambio de base y respeta ciertas reglas justamente cuando hago ese cambio de base. Y por eso usamos la palabra tensor y no matriz, porque la matriz es cualquier conjunto de números que ponga ahí adentro. El tensor es algo que respeta coordenadas de cierta forma particular y no cambia su propiedad real de lo que significa físicamente. Entonces, tenemos un tensor de tensiones. Sabemos que si al tensor de tensiones lo multiplicamos por la normal, y nuevamente esto respeta ejes coordenados, y si esto está en X y Z, esta normal está en X y Z. Y no puedo mezclar dos ternas distintas. Si el tensor lo escribí en X y Z, la normal la escribo en X y Z, y el ρ, las tensiones, me las va a brindar en direcciones X y Z. Cuando esto me dé un versor, la primer componente va a ser la componente en dirección X, la segunda la componente en dirección Y, la tercera la componente en dirección Z. Lo estamos escribiendo en X y Z por decisión nuestra,
pero tenemos que recordar que elegimos ese sistema de coordenadas. Tenemos un tensor que cuando lo volviendo a un poco la teoría, entonces tenemos un tensor, cuando lo formularon en la teórica vieron que en realidad llaman estas cosas distintas, a uno tau xi, al otro tau ix, pero también vieron el teorema de Cauchy, que estas dos cosas son iguales, es el mismo teorema de Cauchy que usamos en Jourhavsky para justamente relacionar las tensiones tangenciales, esto de que si una arista convergía, la otra tenía que converger. Eso era el teorema de Cauchy, que nos dice que estas dos cosas son iguales, y es por eso que cuando terminamos escribiendo el tensor, no respetamos cuál es xi y cuál es ix, total es lo mismo, y llamamos a todo xi, o sea, a xi y x lo llamamos igual, y a estos dos, por ejemplo, esto y esto lo llamamos igual, porque sabemos que por el teorema de Cauchy son iguales y no tenemos que diferenciarlos. Entonces ahí simplificamos un poco la matriz. Todo esto es simplemente, dicho en criollo, la matriz es simétrica. Dicho bien, el tensor es simétrico. Nos simplifica un poco las cuentas después saber que esto es simétrico. Disculpe, estoy muy distraído, justo decidieron hacer algo acá cerca y hay mucho ruido de máquina y me distrae. Bien, entonces tenemos el tensor y sabemos esta forma operar y el resto de las cosas salen por álgebra, digamos, conocida. Y sabemos, por ejemplo, que el tensor multiplicado por la normal nos da el vector ρ. Eso es lo mismo que tenemos arriba. Y después, si sabemos álgebra, sabemos que cualquier cualquier vector multiplicado por una dirección, lo que me da es la componente del vector en la dirección. Entonces, cuando yo hago estas dos cuentas, lo que hago es proyectar ρ en la dirección normal, que es lo mismo que decir calcular cuánto de ρ tiene dirección normal. Por lo tanto, al hacer esta cuenta, lo que calculo acá es la tensión normal de ρ. O sea, la componente normal que tiene el vector de tensión. Por las dudas, este es el que voy a llamar vector tensión. Entonces, sigma es la componente normal de mi vector tensión, llamando componente normal a la parte de ρ que tiene dirección n. Por ejemplo, acá arriba tengo justamente, mejor lo dibujo de cero y voy a hacer el mismo dibujito de cero. Y tenemos sigma x, tau xi y tau xz. El vector ρ es el vector tensión asociado al plano x, que es la suma de todo esto. Vamos a ir, casi aprieto el botón equivocado. La suma de todo esto vamos a intentar hacerlo un poco más ordenado. Es ahí. Ese es mi ρ. Lo que llamo ρ es el vector tensión asociado al plano, entonces este es el ρx, el vector tensión asociado al plano x. Y cuando yo hago ρx multiplicado por la normal del plano x, lo que me da es la componente x. Porque lo que me calcula es justamente, me proyecta ρ en la dirección de la normal, esa es la dirección de la normal, y al proyectar ρ en la dirección de la normal, lo que me calcula es justamente esto,
que es sigma X. ¿Se entiende esto? Sí. Perfecto. ¿Ustedes escuchan todo el ruido que estoy escuchando yo de fondo por mis micrófonos? No, se escucha bien. Bien, fantástico. Mientras ustedes no escuchen, mejor. Entonces, lo que calculamos como ρ es la tensión total que está asociada al plano X y después la podemos descomponer en la parte normal y en el resto para calcular la componente normal. El vector tensión lo multiplicamos por la dirección, proyectamos. El producto escalar entre dos vectores es la proyección de uno sobre el otro. Si uno es un versor, obviamente. Después, si yo quiero calcular sigma, o sea, la componente normal, pero como vector, lo único que tengo que hacer es agarrar el módulo, porque lo que calculé acá sale en módulo, o mejor dicho, sale como un escalar, o sea, sale como un número, puede ser positivo o negativo, pero es un número. Si agarro ese número y lo multiplico por su dirección, yo sé que la dirección de X es la dirección normal, esto me da sigma como vector. Y acá arriba es donde escribí. Voy a hacer un poco más prolijo. Y escribirlo de esta manera. Ρ es un versor, un vector. Vector ρ por versor n me da escalar sigma. Escalar sigma por versor n me da mi vector sigma. Y después para calcular tau es simplemente la resta de estas dos cosas, porque tau más sigma me tiene que dar ρ. ¿Todo esto se entiende? Sí, sí, bien. Esto es lo mismo que tengo escrito acá. Entonces, esto es lo que sale de lo que viene en la teórica. Todo el resto es hacer álgebra. Si proyecto ρ en la dirección de la normal, me da la componente normal. Como la componente normal tiene la dirección normal, el producto S me da el el vector normal. Y si agarro ρ y le resto la parte normal, me da el vector tangencial. Todo esto es álgebra. Si se entiende lo otro que vieron es el tema de direcciones principales. Una dirección principal, o sea, así como yo puedo calcular vectores ρ asociados a cualquier plano, yo puedo ir probando normales hasta encontrar una dirección particular tal que el vector ρ me da en la dirección del vector normal. Cuando se da ese caso, se dice que es una dirección principal. La dirección principal es entonces cuando la tensión está en la dirección normal, o que es lo mismo decir, cuando la componente tangencial es igual a 0. Esas dos cosas, esas dos igualdades son análogas por justamente esto que estamos acá, ¿está ahí? Si la componente tangencial es igual a 0, entonces ρ es igual a sigma. Entonces, una dirección principal es cuando es una dirección tal que ρ queda alineado en la dirección de la normal. Y es una dirección particular porque trae mucho significado físico. Disculpen, pero creo que voy a cerrar la ventana porque me molesta demasiado esto. Denme un segundo. Y mientras escucho preguntas.
Bien, estamos de vuelta. No escuché ninguna pregunta, asumo que me siguió todo el mundo. Tal vez tengo un poco más de calor porque no tengo ventana, pero tengo paz. Me estaba molestando demasiado. Disculpen. Y continuamos entonces. Y estábamos hablando de cómo las direcciones principales son las direcciones tales que se cumple esto. Y dije en realidad que la dirección principal es cuando esto se cumple, pero como ya saben del martes y como ya saben de álgebra, no hay una única dirección principal, porque justamente si ustedes hacen esto de acá y aplican las ecuaciones que tenemos arriba, ρ no es más que el tensor por la normal, sigma no es más que el módulo de sigma por su normal, reemplazamos esas dos cosas y llegamos a esta expresión. Y como ya saben, álgebra, miran eso y automáticamente dicen, ah, autovectores y autovalores. Y saben, entonces, que si una dirección principal es cuando se cumple esto, entonces una dirección principal no es más que el autovector del tensor de tensiones. Porque esto de acá no es más que la ecuación de autovectores y autovalores. Si se acuerdan también de álgebra y se acuerdan bien de álgebra, el resto de la clase va a ser repaso, pero como tenemos tiempo, tenemos 4 horas para dar la clase de hoy, vamos a empezar a sacar un poco más de simplemente números y cuentas de todo esto y empezar a ver el significado físico nuestro de estas tensiones, de estas direcciones y de estas cosas, tanto para las tensiones y para las deformaciones. Entonces, matemáticamente nuevamente vamos a seguir hablando mucho de álgebra, pero intentando pensar el significado físico detrás. Dirección principal, entonces, no es otra cosa más que autovectores del tensor de tensiones. Pero cuando expliquen esto en la teórica, vayan por este camino primero y no salten de una al álgebra para empezar a ver qué quiere decir este tipo de cosas. Pero bueno, tensiones y direcciones principales son autovectores y autovalores de mi matriz, mi tensor. Entonces, esto es lo mismo que teníamos, esa expresión la teníamos en la diapositiva anterior. Como ya saben cómo funcionan autovalores, reemplazan sigma por la normal para poder sacar factor común. Forman esta matriz, la multiplican por n, y toda esta matriz es lo que estamos llamando m a la derecha. Y si tenemos m por n igual a 0, para que tenga una solución distinta a la trivial, o sea, esto de acá esta flecha es, para que este sistema tenga una solución distinta a la trivial, la solución trivial es cuando este señor está lleno de ceros. Para que tenga otra solución distinta a la solución trivial, necesitamos que el sistema sea indeterminado, es decir, necesitamos que el determinante de la matriz M sea igual a 0, y así es como calculábamos autovectores y autovalores. Buscábamos cuánto tiene que valer sigma, tal que el determinante de esto valga 0, para lograr que sea indeterminado. Repito lo que dije hace un rato, las direcciones n son entonces, las direcciones n que cumplen esta igualdad, son entonces las direcciones principales y son los autovectores del tensor de tensiones. Y lo que estamos llamando sigma acá son las tensiones principales y son los autovalores del tensor de tensiones. ¿Cómo calcular autovectores y autovalores? Lo saben por álgebra. Igual lo vamos a repasar un poco. Si ustedes tienen una calculadora o un programa que calcula autovectores y autovalores, más que bienvenidos de calcularlos de esa manera. Pero si no se acuerdan o no tienen esas herramientas, vamos a ver un poco de cómo calcular esas cosas y de paso seguir sacándole jugo al tema. Seguiremos tirando del hilo hasta donde podamos. Entonces, si tienen calculadoras que lo calculan y listo. Si no, lo que tienen que hacer es justamente desarrollar esto. Cuando desarrollan el determinante de todo ese sistema,
les queda este polinomio, que se llama polinomio característico de Lagrange, creo. El nombre no es muy importante. Les queda este polinomio, donde tienen autovalor, fíjense que es una cúbica, al ser una cúbica va a tener 3 raíces, si tiene 3 raíces van a existir 3 sigmas o menos. O sea, las raíces pueden ser dobles o no, que eso quiere decir que pueden tener 2 sigmas que son iguales, que eso quiere decir que tienen 2 tensiones principales iguales, o 2 autovalores iguales, o un rango menor a 3. Si se acuerdan de álgebra, piénsenlo como lo vieron en álgebra. Pero básicamente este polinomio de acá es un polinomio que no se lo tienen que acordar de memoria, porque lo pueden deducir. Fíjense que para empezar lo arrancan igualando a 0. Si lo igualan a 0, pueden poner menos, más, y simplemente recordar que van sumando y restando. Y después que tienen sigma a la 3, después a la 2, después a la 1 y después a la 0. Y para compensar la falta de sigmas y que cierren las unidades, acá se multiplica por una constante que llamamos invariante 1, que tiene que tener unidades de tensión. Acá una constante que tiene que tener unidades de tensión al cuadrado, y acá una constante que tiene unidades de tensión al cubo. Estas constantes que tenemos acá se llaman invariantes y son los invariantes del tensor de tensiones. Justamente la palabra invariante es que estos 3 números no dependen del sistema coordenado. Yo les dije hace un rato que al tensor de tensiones pueden aplicar cambio de coordenadas como hacían en álgebra, y cuando cambian esas coordenadas, cambian los numeritos que tienen adentro de la matriz, cambian las componentes de la matriz, pero no cambian los invariantes. Los invariantes de ambas matrices son los mismos porque el tensor es el mismo. Simplemente lo escribieron en otra coordenada, pero el significado físico es el mismo, entonces tienen los mismos invariantes. Entonces, estas constantes son constantes que no varían al variar el sistema de coordenada, y por eso se llaman invariantes, y no son únicamente una herramienta para calcular después autovalores. Estos invariantes tienen un significado físico detrás, que no nos da la materia ni casi la vida para empezar a hablar de todo esto. Cada uno de estos invariantes tiene significado físico y se usa para muchas otras razones que calcular autovectores y autovalores, y por eso se los damos, no le estamos dando este polinomio para que lo resuelvan, para que resuelvan la cúbica y despejar simplemente el autovalor. Les damos los invariantes porque tienen un significado físico. Y cuando les hablen del invariante del tensor de tensiones, tienen que saber qué significa. Por ejemplo, el primer invariante, esta traza de las tensiones, justamente les va a dar una idea de qué tanta presión tiene su punto. El primer invariante nos habla de la presión a la que está sujeta. El segundo invariante está relacionado a la distorsión, al corte que sufre. El tercer invariante es un poco más complicado de entender, pero todas estas cosas tienen significado físico, no son simplemente números que calculamos, y por eso es importante que sepan cómo se llaman, porque tal vez en otro momento les hablan del invariante 2 y que les suene de qué estamos hablando. Tiene significado físico y se usa para muchas cosas. Y lo último que tenemos dentro de esto es lo que se llama, del repaso teórico, es lo que se llama clasificación del estado tensional, que es, dado un tensor de tensiones, clasificarlo en distintos estados posibles. El tensor de tensiones se puede entonces clasificar en función del invariante o en función de las direcciones principales, depende cómo les gusta a cada uno. Si el tercer invariante es igual a 0, se llama estado triple o espacial, y esto va a implicar que ninguna tensión principal es igual a 0. Si el tercer invariante es igual a 0, pero el segundo es distinto de 0, es un estado doble, y esto va a implicar que una y solo una tensión principal es igual a 0. Por último, si el tercer invariante es igual a 0 y el segundo invariante es igual a 0, pero el primero no, entonces es un estado simple o uniaxial, y esto va a implicar que 2 tensiones principales son iguales a 0. Esto nuevamente no es una clasificación arbitraria, nos dice
nos da información de cómo, a qué está sujeto, a qué estado tensional, a qué tensiones, a qué estado de tensiones está sujeto mi punto. Si estamos en un estado uniaxial, al tener dos tensiones principales iguales a 0, lo que termina pasando es que básicamente todas las direcciones, todas las tensiones de todos los infinitos planos de mi punto apuntan en la misma dirección. Si estoy en un estado doble o en un estado plano, todas las tensiones están contenidas en un mismo plano. Y si el estado es espacial, ahí sí las tensiones apuntan en la dirección que quieren. Entonces, estos casos de acá nos dan información de cómo es el estado a que está sujeto a mi punto y nos lleva a muchas simplificaciones o casos particulares cuando nos metemos en buscar soluciones analíticas o numéricas de respuestas de estructuras. Entonces, esto nuevamente no es algo arbitrario. En esta materia queda como medio suelto el tema de calcular invariantes y calcular el estado de tensiones, porque para nuestra materia no lo usamos mucho, porque lo terminamos reduciendo a barras, pero tiene mucho más significado cuando van a otras cosas, cuando van a otros problemas, cuando van a sólidos o estructuras un poco más complejas. Los invariantes dan información del tensor y esta clasificación nos da información de cómo está sujeto para saber cómo modelar la estructura. Bien, entonces, este tema es muy importante para otras cuestiones que van a ver en la carrera y no tanto para esta materia, y por eso se lo terminan olvidando, así que intenten darle un poco de bola a estas cuestiones y recuerden estudiarlo más que nada para el final. ¿Alguna otra cuestión? Bien, para hablar un poco de lo de arriba, asumo que se acuerdan y no se acuerdan, después me preguntarán, o le preguntarán a los ayudantes, o lo estudiarán y repasarán, cómo funcionaba el tema de autovectores y autovalores. Si tenían un autovalor repetido, entonces tenían un subespacio de autovectores asociados y ese tipo de cuestiones. Practíquenlo y repásenlo un poco para que les salga rápido la operatoria, pero básicamente cuando calculan autovalores, tienen que calcular 3, pero esos 3 pueden ser repetidos y los 3 pueden dar iguales. Y eso genera que cuando calculan autovectores, pueden ser 3 o pueden ser infinitos, en función de cómo armen el sistema. Entonces, repasen o pregunten cómo funciona eso. Y por último, para cerrar este retórico que se me fue un poco largo, un poco el significado físico de lo que son las tensiones principales. Entonces, inicialmente cuando escriben el tensor, lo escriben en ciertas coordenadas, que acá, para simplicidad mía, usé como eje cartesiano XY, algo que estaba girado, de esa manera. Y calculan el tensor en coordenadas XY. Esto acá es un ejemplo de un estado plano, y como es un estado plano, en realidad falta la otra dirección, pero si es un estado plano, saben que una dirección principal vale 0, que es justamente la que tienen acá. Acá hay el sigma 3 que vale 0, y si es principal, no tiene taus. Entonces, cuando escriben el tensor completo, lo tienen que escribir de esa manera. Como yo ya sé que estoy en estado plano, lo simplifico y lo achico y hablo solo de esas dos partes. Y nuevamente, inicialmente lo calculan para direcciones XY, generalmente arman el tensor en coordenadas XY. Y después usan autovectores y autovalores y calculan las dirección 1 y 2 y las componentes de sigma 1 y sigma 2. Si estos son las direcciones principales, son los autovalores de mi matriz. Y algo que tienen que recordar de los autovalores es que este número de acá, sigma 1, lo escribo abajo, sigma 1 es la mayor tensión normal que puede tener mi punto. O sea, vieron que, vuelvo a repasar un segundo, tienen una barra, de la barra fuimos a una sección,
de la sección fuimos a un punto, y ese punto tiene tensiones en todas las direcciones. Sigma 1 es la mayor tensión normal para cualquier dirección que puedo tener mi punto. Y sigma 3 es la menor tensión normal de todas las direcciones posibles que puede tener mi punto. Entonces, por eso también sigma 1, sigma 2 y sigma 3, las tensiones principales, me dan información de cómo está solicitado mi punto. Me da la máxima tensión y la máxima compresión. Estoy hablando general, en realidad el valor más positivo y el valor más negativo. No tiene por qué uno ser positivo y uno negativo, pero sí me dan los dos extremos de todos los planos posibles que tiene mi punto. Y en este caso particular, proponemos un sigma 1 que es algo más grande que un sigma 2. Entonces, le calculé las direcciones principales, y al calcular las direcciones principales, ahora tuve que girarlo, porque si esos ejes de ahí eran sigma x y sigma y, 1 y 2 es aplicar un cambio de coordenadas a 1 y 2. Y tuve que rotar mi eje un cierto ángulo alfa. ¿Me siguieron lo que estoy haciendo? Bien, gracias Joaquín. Bien, entonces roté mi eje un cierto ángulo alfa y llegué a esto acá. Acá al costado lo que van a ver son unas películas donde lo que intentaba hacer era, bueno, yo acá roté de esto a, o sea, de X y roté a 1, 2. Pero así como podía rotar de 1, 2, podía rotar a otra cosa. Por ejemplo, eta z. Y si rotaba ese eta z, me iba a dar alguna otra combinación de sigma y tau, que el tau no iba a ser 0 porque no va a ser principal. Y justamente el video de acá lo que hace es eso, es rotar mi cubo e ir calculando cuánto vale sigma y tau para distintos ángulos al rotar mi cubo. Lamentablemente, por simplicidad de la película, en vez de rotar mi cubo, el cubo queda quieto y lo que rota es esto de acá, que son los ejes. Y esto de acá simboliza la tensión a la que está sujeta esa cara. Entonces, cuando estoy en principales, acá tengo la máxima tensión normal y acá tengo la mínima tensión normal. Y como estoy en principales, no tengo flechas así porque no tengo tau. Cuando roto, voy a empezar a rotar usando esto como base, que es esto mismo, y voy a empezar a rotar y empezar a tener cosas de este estilo, donde tengo tanto sigma como tau. Entonces, pongo la película y vemos cómo se van achicando y agrandando los sigma y creciendo y achicándose los tau. Voy de vuelta con la película. Y ahí ven cómo al rotar las direcciones, al elegir otros sistemas coordenados, me dan otra combinación de sigma y tau, y siempre la máxima de todas es esta, y la mínima de todas es esta, que si roté 90 grados se invirtieron. Entonces fíjense que cuando, hice lío, cuando roto 90 grados, llego más o menos hasta ahí. Y voy a eliminar todas hasta esa línea la ven. Fíjense que la dirección 1 arranca siendo la dirección 1, voy rotando, perdón, llego a 90 grados, desaparece el tau, se minimiza el sigma, desaparece el tau, se minimiza el sigma, desaparece el tau, se maximiza el sigma. Entonces, justamente lo que estamos haciendo cuando cambiamos a ejes principales es eso, rotar mi cubo para buscar un par de cubos un par de caras que no tengan tau. Lo mismo lo tienen abajo con la circunferencia de Moore, que entiendo que la vieron con Luis. Inicialmente estoy parado acá porque estoy usando ejes 1 y 2. Y nuevamente hago lío. Y cuando roto el cubo, lo que voy es ir parándome en distintos puntos de mi cubo. Y al rotar,
justamente me empieza a aparecer tau, porque cuando el punto se va para arriba, aparece tau, desaparece tau, etc. Lo mismo que vemos acá, lo podemos ver con MOR. No me gusta entrar en mucho detalle con MOR, porque la verdad que creo que ya no tiene sentido operar sobre MOR. Sí tiene sentido sacar muchas conclusiones de MOR, porque esto acá es muy abstracto, y hay muchas cosas que se ven más fácil con un diagrama. Entonces, para hacer el esquema está buenísimo, y el esquema se sigue utilizando, pero no conozco a nadie que se ponga a usar un compás o un transportador, porque ya no tiene sentido calcular nada usando ese gráfico, simplemente sí representar estados. Si tengo un sigma 1 y un sigma 2, los dos son positivos, los dos son de tracción, los dos van para afuera, entonces tengo un sigma y un sigma 2. Y cuando voy rotando y moviéndome a lo largo de esta circunferencia, entonces, del mayor sigma posible, va bajando mi sigma, porque este es mi eje sigma, y ese es mi eje tau. Voy bajando lo que tiene sigma, aumento el tau hasta acá, y después vuelve a bajar el tau y bajar el sigma hasta acá, que era lo mismo que podían ver en la película. Inicialmente aumenta el tau y después baja el tau. Aumenta el tau y baja el tau. Es aumenta el tau y baja el tau, es aumenta el tau y baja el tau. Siempre el sigma baja hasta acá y después sigue rotando el punto hasta volver al punto original. La circunferencia de Moore entonces sirve para sacar números rápido, pero no para trazar con compás y transportador, para mí. Bien, más o menos 20 minutos más de lo que estimaba. ¿Alguna pregunta de esto? ¿O empezamos a hacer ejercicios? Y si alguien no entiende o dice que es medio complicado, por favor diga que esto es complicado. Felipe, yo tengo una pregunta. Cuando vos hablas de punto, ¿es literalmente un punto? O sea, Es literalmente un punto, por supuesto. Porque me cuesta pensar que, o sea, tanto en la teórica como acá, es una cosa que tampoco me quedó muy clara en la teórica, o sea, que este tema lo tratamos como que un punto tiene tensiones y eso es como que me cuesta verlo, porque siempre lo relacionamos con algo más grande, o sea, volumen, área. Esto es una barra, ¿sí? Sí. Dentro de la barra tenés la sección. ¿Sí? Sí. Y hagámoslo bien simple, suponete que tengo solo flexión, para no complicarme la vida a mí con los dibujos. Si tengo solo flexión, lo que tengo es un sigma X de esa forma, ¿sí? Sí. Y este punto de acá es el punto más comprimido, ¿sí? Sí. Entonces, ese vértice de ahí, imagínate el vértice ese, pero el vértice justo, de forma tal que no mide 1 centímetro, no mide 1 micrón, mide nada. Y la nada para nosotros es un diferencial en Y y un diferencial en X y un diferencial en Z. Agarré justo el vértice, eso es A, eso es el punto A, donde agarré justo el puntito ese. Y lo estoy dibujando como un cubo porque uso ejes cartesianos y es un cubo. Pero en realidad no es un cubo porque es un punto. Y ese punto tiene sigma X. El punto no es un círculo, el punto no es un cubo, es una unidad diferencial, que lo dibujamos como un cubo porque nos parece más simple, porque usamos ejes cartesianos en realidad. Si querés hacer todo esto en ejes esféricos, se puede, y dibujás otra cosita, pero ese punto no es un círculo, porque no tiene área, no tiene volumen, no tiene nada, no sé cuál es la palabra más correcta para punto. Los puntos no tienen áreas, son infinitesimales. O sea que yo no necesito
un área para analizar una tensión? Porque antes siempre arrancábamos así. Decíamos, tomo un diferencial de área y analizo una tensión ahí. O sea, pero yo no necesito tener eso. O sea, en un punto yo ya tengo tensiones. Un punto tiene tensiones, y de hecho las tensiones son, estaba a punto de decir son más reales. No sé si son más reales, pero estas fuerzas que te inventaste no son más reales que estas, y todas esas fuerzas que tenés en tu cabeza, que te parecen coherentes en este momento, son mucho más arbitrarias que este tema de tensiones. Porque redujiste un sólido a una barra, y las barras redujiste a fuerzas en 3 direcciones arbitrarias. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Por qué te parece coherente una fuerza dividida en un área y no una tensión solicitando un continuo? ¿Por qué? Porque en nuestra mente nos entrenaron de esa manera, y estas cosas abstractas al principio cuestan un montón. Siempre cuento lo mismo. Antes la materia arrancaba con tensiones y deformaciones, y la primera clase de tensión, Ariel Terliski, que es el JTP de la noche, que justo cursó casi toda la carrera conmigo, primera clase nos hablan de estas cosas, y se puso un recordatorio diciendo no entendemos nada. Y nos fuimos ese día sin entender nada, no entendiendo algo, nada. Era abstracción pura, porque arrancaban con esto antes de hablarte de tensiones. Eventualmente lo entendés, porque yo literalmente salí esa clase de entender nada, aprobé la materia entendiendo algo, y recién con curso de posgrado entendí la abstracción de estas cosas. Son cosas complicadas de entender, pero sí, son puntos, y lo más correcto es tratar puntos como un continuo. Y las tensiones no son fuerzas, no son fuerzas por unidad de superficie, y no equilibrás las tensiones como equilibrás las fuerzas. Son otra cosa. Es un concepto un poco más complicado. El punto tiene un estado tensional. Y ese mismo punto, si yo lo giro de alguna manera, lo dibujo ahora. Ponerle que lo giro, tengo X, Y, Z. Ponerle que lo giro alrededor del plano Y, alrededor del eje Y. Cuando yo lo giro, lo que dibujo ahora es un cubito girado de esa manera, ¿no? Porque lo giré alrededor de ahí. Pero es el mismo cubito, como que en realidad lo giré para yo hacerme entender, y cuando yo giré ese cubito, me aparecieron de repente en estas nuevas caras otro conjunto de tensiones. Y Claro, estas dos cosas eso es son lo que yo equivalentes. no vería. Porque como es tan chiquito, o sea, para mí no cambiaría si yo lo giro o no, porque estoy tratando algo tan chiquitito que, o sea, ¿por qué pasaría eso? Es que no cambió, simplemente lo escribiste en nota terna, no cambió. Es lo mismo. Okay. Justamente a eso me refiero, que la tensión es la misma, la escribiste en otro lugar, no cambió. Simplemente, mira, borré mi dibujo. Este es el vector velocidad. Ese vector lo entendés, ¿no? Sí. Esto es una coordenada XY. Y cuando yo escribo el vector velocidad en coordenadas XY, lo dibujo de esta manera. Bx, By. Pero es el vector velocidad, ¿sí? Y yo podía elegir otra coordenada, otros ejes. U, V. Y yo cuando le escribo al vector velocidad en V, ahora le escribo BU, BB. ¿Sí? Sí. Pero es el mismo vector. No cambié el vector. Cambié el eje de coordenada, y por cambiar el eje de coordenada me cambiaban las flechas. ¿Lo ves? ¿Entendés a lo que quiero ir? No es que cambió mi vector. Claro, por eso las tensiones no cambian, esa matriz ese tensor no cambia. Lo Claro. que es mi dirección, cómo yo lo estoy descomponiendo. Claro. Y eso genera que estas cosas queden raras. El problema no, la dificultad adicional es que este vector B tiene componentes en X y componentes en Y, y listo. Entonces intento hacer un B.
Ahora, sigma es un tema, es un monstruo un poco más complicado, porque este monstruo tiene dirección, o sea, el tau es el tau del plano X en dirección Y. Le agregamos como que tiene dos ejes asociados a eso. Antes era simplemente la velocidad en una dirección y ahora es la tensión de un plano en una dirección. Por eso es un monstruo mucho más complicado y por eso se llama tensor y por eso cuesta más de pensar. Y no vale proyectar. A la gente que quiera proyectar tensiones, no lo haga. No vale proyectar tensores. No es el mismo monstruo. No es un vector. Pero no vale porque no se puede, porque no es correcto. Porque no es correcto porque no es un vector. Porque, claro, no es correcto y se puede como que proyectar, pero la proyección es mucho más distinta. No es esto que estoy haciendo de proyectar en esta dirección y proyectar en esta dirección así. No puedo hacer eso con las flechitas que voy a dibujar del sigma. Sí. Es un poco más complicado esto de proyecciones en tensores. Yo lo aviso antes que la gente empiece a hacerlo por las dudas. Porque pasa muchas veces que la gente tiene un cubo. Me estoy yendo un poco de tema. Pero la gente tiene un cubo y tiene esto así y les aplicamos, decimos, bueno, ¿cómo sería si le cambio las coordenadas a esto? Y la gente quiere empezar a proyectar flechas para calcular cuánto vale esto. Y no podés proyectar flechas para hacer este cambio de coordenadas. Hacer el cambio de coordenadas como te enseñaron en álgebra. Matriz y toda la bola. No intentes proyectar flechitas. A eso me refería. ¿Te ayudé un poco o te confundí más todavía? No, o sea, creo que dentro de las dudas que tenía se me aclaró un poco, más que nada entendiendo eso, o sea, que el sigma, o sea, no es un vector, es un tensor. Entonces, nada, dentro de toda la confusión creo que se me aclaró un poco. Sí. Buenísimo. ¿Alguna otra duda de otra persona? Lo complicado es esto, el resto es hacer cuentitas de álgebra. No es más que eso. Todas esas cosas son tensores, están referidas a ternas, a ejes de coordenadas, y es como lo vieron en álgebra. Lo que usaban en álgebra sirve para esto. Justamente para pasar del tensor en ejes coordenadas a un segundo detalle, yo este tensor de tensiones, lo tengo acá inclusive. Este tensor de tensiones es X y Z. Este tensor de tensiones está en coordenadas 1, 2, 1, 2. Vamos a sacar la tercera porque es estado plano. Pero ese tensor de tensiones es el mismo tensor de tensiones, escrito en un eje de coordenada o en otro. Pero es el mismo. Simplemente le apliqué un cambio de coordenadas. Y la manera de pasar de acá a acá es con la matriz de cambio de coordenadas, que no es otra cosa más que los autovectores puestos como filas. Eso es la matriz de cambio de coordenadas y es cómo cambiar coordenadas del tensor, pero el tensor es el mismo. Bien, después de este pequeño repaso heavy de álgebra, porque no solo me metí con álgebra, sino que me metí con detalles tensoriales que solo le importan a Felipe. Una persona promedio no, creo que no sabe qué es esta cosa. Un ingeniero promedio lo llama matriz. A mí me molesta que lo llamen matriz porque no es lo mismo. Así que entro en muchos detalles y cuestiones que solo me afectan a mí y el resto de la gente no, pero porque me gusta el tema. Y como me gusta, quiero intentar darlo bien.